Estimados estudiantes del curso de Derecho Internacional Privado, les quiero presentar un breve trabajo acerca del comercio internacional y los tratados de libre comercio. Este es un tema que se toca tangencialmente y tiene dos partes. La primera parte es entender en qué consisten los tratados de libre comercio. Y la segunda parte consiste en entender la naturaleza de estos tratados de libre comercio. Los tratados de libre comercio son interesantísimos porque lo que establecen es un desarme de aranceles, impuestos o barreras al comercio que pactan un par de estados o más estados, una comunidad de estados puede ser, o un estado frente a varios estados o un estado frente a una comunidad. El famoso TLC era Centroamérica frente a Estados Unidos. Luego se adhirió República Dominicana. En principio, debería decirse únicamente nos bajamos los impuestos y nos comprometemos a no poner barreras no arancelarias, que son otro tipo de barreras, veterinarias o de salud o de alguna otra cosa. Pero a final de cuentas, como lo que interesa es promover el libre comercio, eh, pues y de lo que se trata es de que los países hagan comercio con sus productos, pues se hace casi un tratado enciclopédico sobre normas de origen, porque no todos los productos que un país va a exportar son 100% nacionales. Puede traer insumos de otros países, tejidos de otros países, materias primas de otros países o partes producidas en otros países. Bueno, entonces hay todo una enciclopedia sobre cómo se va a entender las normas de origen. Y luego sobre progresividad de algunos productos, y luego sobre legitimidad de algunos productos, luego sobre temas de legislación social, sobre temas de legislación ambiental, sobre respeto a derechos de autor, y se va haciendo una gran cantidad de folios que alcanzan a miles. Por eso, algunos decimos que esto no es libre comercio, sino comercio administrado. Eso es lo primero que hay que entender. Y esos tratados de libre comercio básicamente hacen pasar a los países de una superprotección arancelaria, que a veces lo que hace es favorecer básicamente monopolios o cualquier otra clase de dominación de los industriales y productores nacionales sobre un mercado cautivo, y lo que se hace es pasar de este estado a un estado más abierto que favorece más a los consumidores, la competencia, la eficiencia y un mejor desarrollo de economía. De eso se trata. Aunque se dice que son más comercio administrado que, que libre comercio, porque a final de cuentas no es sencillamente quitarse los aranceles, sino que son miles y miles de páginas de algunos asuntos. La aceleración del comercio en el mundo lo que hace es poner a todo el mundo a comerciar con todo el mundo. Y esto baja mucho los costos y beneficia al consumidor. Este favorecimiento del comercio, por un lado, acelera las relaciones comerciales entre particulares. Y el libre comercio normalmente trata no solo de productos o mercancías, sino también de servicios, capitales e incluso personas. Y por eso un tratado de libre comercio lo que hace es ponernos en contacto con todo el mundo y acelerar las relaciones particulares entre particulares. Sin embargo, el tratado de libre comercio es un tratado de derecho público. La parte que puede ser más propia de derecho internacional privado es una parte que se conoce como ADPIC, aspectos de propiedad intelectual relativos al comercio, que muchas veces constituye un capítulo aparte en protección sobre todo de la propiedad intelectual, pero que entra como una normativa a regir lo que hacen los particulares y tiene, digamos, su propia gestión jurídica y jurisdiccional. En cambio, el Tratado de Libre Comercio, cuando es eh, incumplido, cuando se dan infracciones, lleva generalmente a arbitrajes internacionales
y otro tipo de resoluciones en tribunales internacionales de derecho público. Esto interesa que se conozca porque por un lado el fomento del comercio acelera relaciones de derecho privado, pero por otro lado el tratado como tal es de derecho público. Hago una pequeña ilustración al respecto para que se entienda.